Ok, pues vamos a empezar con una oración. Voy a invitarles a que cierren sus ojos, hermanos. Vamos a orar para que Dios nos dé su dirección y podamos entender qué quiere Él de nuestras vidas. Bendito Dios, te damos muchas gracias porque en tu misericordia tú nos cuidas, porque tú permites que podamos estar reunidos, Señor, para aprender de tu palabra. Gracias, Padre, por tu amor, por tu cuidado y toda tu misericordia hacia nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, porque a través de ella podemos aprender muchas cosas, podemos aprender de ti. Y ayúdanos, Señor, al día de hoy a entender cómo estudiar la Biblia, Señor, a entender, Padre, por qué tu palabra es tan eficaz. Creemos, Señor, que tú nos hablas a través de ella. Y te suplicamos, Señor, que tú nos des tu dirección y la guía de tu Espíritu Santo para entender tu voluntad en nuestras vidas. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, prácticamente el tema que estábamos viendo hace 8 días es acerca de la Biblia, conociendo un poco más. Hablábamos acerca de la unidad de la Biblia. Vamos a darle un repaso rápido. La unidad de la Biblia quiere decir que fue escrita en 3 continentes, los cuales ya conocemos, ¿verdad? Que son el continente de Europa, Asia y África. Además de que fue escrita a través de 1500 años. Recordarán también, hermanos, que fue escrita en 2 idiomas, que es hebreo y griego, aunque también un poquito en arameo, pero mayormente es hebreo y griego. Fue escrita por más de 40 autores. ¿En qué implica su unidad? En que a pesar de esta diversidad de personas, diversidad de tiempos, de momentos, de lugares, la Biblia es una misma. Y además de que el tema que tiene la Biblia nunca se ve comprometido. Es decir, la Biblia nunca se va a contradecir a sí misma. Al contrario, un pasaje bíblico va a apoyar a otro pasaje bíblico y vamos a ver ahí una hermosa forma en la que Dios nos va hablando a través de su palabra y nos va mostrando su voluntad, viendo diferentes versículos de diferentes lugares, de diferentes libros y que nos hablan de un mismo tema en un mismo sentido, que es hacer la voluntad de Dios. Leímos que toda escritura es inspirada por Dios, de acuerdo a lo que la misma escritura dice en 2 de Timoteo 3:16. Inspiración no como la que no como hoy en día se utiliza, ¿verdad? Que inspiración para nosotros es, bueno, ya me inspiraste, voy a hacer un dibujo, voy a hacer un cuadro hermoso porque me inspiró mi esposa, me inspiró mi novia o mi novio, quiero hacer un poema, sino que inspiración en la escritura, en el hebreo, quiere decir respirado, es decir, soplado. Esto es, toda escritura es soplada por Dios, es inspirada, es dada por Dios a través de 1500 años en 3 diferentes idiomas, en 3 diferentes continentes, a más de 40 personas, para hacer un solo y único libro. Leíamos también, hermanos, acerca de cómo es la Biblia. Decíamos que la Biblia es como el oro, mucho más deseable que el oro, más dulce que la miel, y además que nosotros debíamos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, es decir, desear la escritura, leerla, no siempre esperar que otra persona nos la cuente, sino que nosotros ir directamente a la fuente. ¿Y por qué hacerlo? Porque por ella crecemos para salvación. Así dice Primera de Pedro 2:2. ¿Cómo usar la Biblia? Aprendimos 2 formas de usarla. En primer lugar, decíamos que la Biblia se utiliza como una lámpara para guiar nuestros pasos. Es decir, cuando vamos en un sendero,
la lámpara nos va dirigiendo, nos va enseñando, nos va mostrando hacia dónde debemos ir. Así es la escritura, nos va guiando, nos va enseñando. Josué 1, 7 y 8 nos habla que de día y de noche debemos meditar en su palabra. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo mismo leíamos, comparábamos el Salmo 1. Si ustedes recordarán qué dice el Salmo 1, nos dice el Salmo 1 así. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2, sino que en la ley de Jehová, fíjese usted, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Luego nos dice que va a ser como un árbol plantado junto a corrientes, donde no cae su hoja. Pero dice algo muy interesante que se repite aquí donde está también Josué 1.8. Josué 1.8 dice, y todo lo que para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero aquí en el Salmo 1.3 dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Estas son las promesas de nuestro Dios. Usar la Biblia como una guía nos ayuda a que todo nos salga bien, a que prosperemos en lo que estamos realizando. También nos dice que debemos usar la espada como la Biblia, perdón, como una espada que según Efesios 6:17 es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. ¿Para qué nos sirve una espada? Decíamos, bueno, la espada nos sirve para defendernos, defender nuestra fe, defender la palabra. Es decir, cuando alguien está diciéndonos, tu Dios no existe, nosotros somos parte de un universo que se va evolucionando y que va saliendo por sí mismo, dependiendo de las circunstancias a las que se enfrenten. Nosotros diremos, no es así. Yo provengo de un Dios creador, un Dios que me dio la vida, un Dios que me ha dado la salvación. Y nosotros defenderemos nuestra fe utilizando la escritura. También hablamos del uso correcto de la Biblia. ¿Cómo es el uso correcto de la Biblia? Preguntábamos, ¿será que tatuarse la Biblia, un versículo en el cuerpo? Bueno, aquí puse un versículo diario, pero me equivoqué, es tatuarse un versículo en el cuerpo. ¿Será el uso correcto de la escritura? Aunque la escritura dice, y los pondrás sobre tu brazo, ¿verdad? Pero no se refiere a que tú te tatúes un versículo. El tatuaje no te va a servir de nada si tú ese versículo no lo vives. El uso correcto de la Biblia será colocar la Biblia abierta en la sala o en algún lugar especial de la casa. Pues tampoco, ¿verdad? Porque no es un amuleto, no sirve como tal. Cuando nosotros utilizamos la Biblia como amuleto, realmente, hermanos, no pasa de ser eso, un simple libro. No hay nada que la Biblia pueda hacer nada más como un libro. Para que la Biblia pueda ser eficaz en nuestras vidas, nosotros debemos meditar en ella, leer la Biblia todos los días. No debemos usar la Biblia para ganar en discusiones en las que queremos tener razón. Evitemos hacer eso, hermanos. Mejor usemos la Biblia para dar aliento, para dar consejo. Usar la Biblia para guiar nuestro camino. Ya lo dijimos, como nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra. La Biblia también es como una carta. Cuando una carta
se escribe siempre va dirigida a alguien. En este caso, bueno, la carta nos dice: con amor eterno te he amado. Aunque una madre olvida a su hijo, yo nunca me olvidaré de ti. Isaías 49:15. No te desampararé ni te dejaré, como dice Hebreos 13:5. Entonces tendríamos que pensar, ¿a quién va dirigida una carta? Una carta siempre va dirigida a una persona especial. En este caso, ¿a quién va dirigida la Biblia? La Biblia va dirigida a cada uno de nosotros. Esa carta especial que Dios hizo va dirigida directamente a nosotros, a usted. Dios escribió la Biblia para usted, para que usted aprendiera de ella. ¿Cómo debe usted leer la Biblia? Como una carta de amor de principio a fin, en un orden. No podemos empezar una carta desde la mitad o el final. Tenemos que empezarla a leer desde arriba, ¿verdad? Y yo creo que comentaba hace 8 días que aquellos que en algún momento tuvieron una Biblia, una carta de amor en sus vidas, perdón, en algún momento recibieron una carta, esa carta la leen desde el principio, porque es de alguien especial, alguien que les escribió, y la leemos y la releemos porque sabemos que es dirigida a nosotros. ¿Es la Biblia una carta dirigida a usted? Por supuesto que sí. Este es el resumen, lo que vimos hace 8 días. La Biblia fue escrita de muchos autores en 3 diferentes continentes, con 3 diferentes idiomas, en diferentes épocas, pero la Biblia sigue siendo una misma, escrita para cada uno de nosotros, y debemos usarla para guiar nuestro camino, para instruirnos y para crecer. Vamos a continuar. Ahora, ¿cómo sabemos que la Biblia es de verdad? ¿Cómo sabemos o por qué creemos que las historias que vienen en la Biblia son reales? Hay una situación, hay personas que dicen que la Biblia está llena de fábulas o que está llena de cuentos. Sabemos, o si nos ponemos aquí a repasar nuestras clases de escuela, que la diferencia entre una fábula, cuento y una historia es que las fábulas y cuentos son inventados, son cosas que salieron de la mente de una persona y que se le ocurrió ponerlas y decir: ah, esto suena bonito. La historia es algo real, algo escrito, que sí existió y que sí pasó. La veracidad de la pruebas de la veracidad de la Biblia. En primer lugar, la existencia de más de 5,000 manuscritos guardados en museos importantes. Y menciona aquí 2 principales museos, el Museo Británico y el Museo de Israel. El Museo Británico porque fueron los de Gran Bretaña los primeros en ir a buscar tesoros de la historia en estas tierras, y al encontrar ellos pues estos manuscritos, los incautan, se los quedan, se los guardan, y Israel se queda ahora sí con las manos cruzadas sin poder decirles que son de ellos. Así que Israel toma la iniciativa y también manda a algunos excavadores y empiezan ellos a recuperar otros manuscritos y los guardan en su propio museo, el Museo de Israel. Entonces vemos manuscritos tanto en Gran Bretaña como en Israel. Dentro de las evidencias arqueológicas existe una tabla de barro donde está escrito que el rey Nabucodonosor captura a Jerusalén el 16 de marzo de 597 a.C. Aquí me faltó hace. Esta tabla de barro nos cuenta la historia, en el momento en que Daniel
fue deportado a Babilonia. Recordarán ustedes. Si se ponen a leer Daniel, van a ver todo lo que conllevó la captura de Israel, el hecho de que los llevaran a este lugar, de que les quisieran quitar su identidad, todo eso sufrieron y está contado en estas tablas de barro. Quiere decir que esto es una evidencia de que lo que cuenta la escritura es real. Edificaciones bíblicas confirmadas. Aquí vemos el túnel de Ezequías. Un túnel de 533 metros fue construido para proveer a Jerusalén de agua subterránea en prevención de la invasión asiria de 701 a.C. Si usted se pone a leer la Biblia, en Reyes, en Jueces, va a encontrar que los asirios estuvieron constantemente invadiendo a Israel. Entonces, Ezequías dice, bueno, pues vamos a proveer de agua, pero la forma en que no les quiten el agua, porque los asirios pasaban y arrasaban con todo. Arrasaban con el agua, arrasaban con con el ganado, con el cultivo, todo se lo llevaban y empobrecían cada vez más al pueblo de Israel. Entonces, de esta forma, Ezequías dice, bueno, vamos a proveernos de agua, pero que no se den cuenta los asirios que existe. Y se crea este túnel de 533 metros. La ciudad de Gabaón. La ciudad de Gabaón, bueno, vemos a los gabaonitas mencionados en Josué 9, de los versículos 3 al 27. Si tú te pones a leer esta porción bíblica, te vas a encontrar con que este pueblo de los gabaonitas, pues era un pueblo de gente que también era medio mañosa, muy inteligente, porque intentaron engañar a Josué y lo lograron en un momento dado. Pero esta ciudad sí existe. Aquí estuvo Josué, aquí estuvo el pueblo de Israel conquistando Gabaón. El templo de Siquem. También existe el templo de Siquem encontrado. Dice, datado en la edad de bronce. Ahí está una prueba más arqueológica acerca de las historias que menciona la escritura. Otra de las cosas que podemos entender de la Biblia, hermanos, el por qué son ciertos los relatos, en por qué la Biblia es verdadera, es porque la honestidad de los relatos bíblicos es muy grande. La Biblia describe todos los eventos sin cubrir los pecados de los santos usados por Dios. Tenemos varios ejemplos y yo sé que ustedes estarán recordando muchos, pero ahorita en especial tenemos el ejemplo de David. ¿Qué pasó con David? Vamos a ver el lado positivo de David. De acuerdo a la escritura, David, desde que fue joven, fue escogido por Dios. Fue un joven que además amaba a Dios, cantaba, un joven que Dios usaba su canto para darle alivio al rey Saúl, ¿se acuerdan? Bueno, este joven que creció, que venció a Goliat porque confió en Dios, este joven que después fue puesto por rey por Dios mismo, que ganó muchas batallas, siendo rey, concretó un asesinato y cayó en adulterio. Y la Biblia lo cuenta como tal. No quiere la Biblia así cubrir, es que no hay que mencionar lo que hizo malo David para que no se desanimen. Al contrario, la Biblia lo cuenta, lo relata y relata la situación en la que cayó David y todos los problemas que le ocasionó el haber hecho esto. Así que la Biblia es honesta, no encubre los pecados de las personas utilizadas dentro de la escritura. En el caso de Moisés, vamos a ver en muchas ocasiones a Moisés enojado. Moisés no siempre fue toda dulzura, hermanos.
Moisés cuando se enojó, dice, la primera vez que se enojó porque encontró al pueblo de Israel adorando a otro ídolo, ¿qué fue lo que hizo con las tablas que tenía en sus manos? Las arrojó y las rompió y les dijo, ustedes no son dignos de recibir la ley de Dios. Ya me imagino a Moisés enojado. Y no solamente una vez, Moisés se enojó varias veces. Incluso le tocó que por estar enojado, que por estar ahí también desesperado, en un momento le dijo Dios, ¿recuerdan ustedes el milagro cuando Dios le dijo que golpeara la piedra para que saliera agua? Entonces fue Moisés y golpeó la piedra y de la piedra brotó agua. Hubo una segunda ocasión, Dios le dijo, toca la piedra, Moisés, para que brote agua. Y Moisés, como ya estaba enojado, porque estos estaban ahí diciéndole, oye, ¿para qué nos llevaste aquí al desierto a morir si ahí estábamos bien? Imagínense a Moisés ya todo chocado. Agarra a Moisés, golpea la piedra y no salió nada. ¿Por qué no salió nada? Pues porque Moisés no obedeció lo que decía Dios. Dios le dijo, toca, pero en lugar de tocar, él fue enojado y golpeó. Varias veces Moisés también cayó en pecado, hermanos. En el caso de Pedro, ¿qué pasa con Pedro? ¿Se acuerdan ustedes cómo regañó Jesús a Pedro cuando decía a Pedro, Señor Jesús, que no pase para ti esto, no vayas a sufrir esto, no lo hagas? Jesús voltea y la verdad, hermanos, no sé qué habrá sentido Pedro, pero Pedro fue regañado y le dice Jesús, apártate de mí, Satanás. Yo no sé qué sintió Pedro ahí, pero yo creo que sí se sintió muy mal. Y después vemos en la historia de Pedro, pues lo que todos conocemos, ¿verdad? Que Pedro negó al Señor Jesús 3 veces. Ya Jesús ya lo había visto, ya Jesús ya se lo había dicho, me vas a negar, hijo. No, Señor, yo no te voy a negar, pues sí lo negó. Esta forma honesta de la Biblia de hablar acerca de las personas, acerca de los pecados de cada persona. El caso de Pablo, también vamos a encontrar a Pablo como un pecador. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto, hermanos? La Biblia nos describe a las personas tal y como son. Y también la Biblia nos describe que así como usó a estas personas siendo pecadores, Él puede usar también tu vida. Dios va a usar tu vida para bendición de su pueblo. Dios va a usar su vida para el extendimiento de su reino. Tu vida, mi hermano, le pertenece a Dios y Él va a utilizarla sin importar nuestros pecados. Él va a hacer que nosotros nos arrepintamos de esos pecados, va a usar nuestras vidas, va a causar un cambio en nuestra vida. Aunque muchas veces nosotros nos rehusamos a los cambios, pero cuando Dios decide a cambiarnos, a transformarnos, no hay manera de hacernos para atrás. Es increíble el amor de Dios a la humanidad, que usa personas comunes, personas que no tuvieron, de las cuales incluso podemos decir es increíble que Dios haya usado a esta persona y sin embargo lo hizo. La única persona que la Biblia presenta santa, sin mancha, sin pecado, es el Señor Jesús. Es la única persona de la cual la Escritura dice que no se halló pecado en él. Todos los demás, pecadores. Todos los demás, dice, ni uno se halló bueno, todos fueron malos, todos se hicieron necios, todos se hicieron inútiles.
Pero en el caso del Señor Jesús, Él fue santo, Él se presenta santo delante de Dios, Él derrama su sangre preciosa para que tú y yo gocemos de su salvación y podamos ser salvados por su amor. Es la única persona que la Biblia presenta, ya lo dije, como una persona santa, sin mancha y sin pecado. Esa es la honestidad de los relatos de la Escritura. La unidad del mensaje, bueno, ya lo mencionamos en la primera parte, ¿verdad? Pero vamos a repasarla. Fue escrita por más de 40 escritores en un lapso de 1500 años, perdón, puse 1600 aquí, en 3 continentes, dijimos 2 idiomas, pero también en algunas veces podemos contar 3 junto con el arameo. Y la unidad del mensaje de la Escritura es que todos hablan acerca del amor de Dios, el pecado del hombre y la redención que Dios da a través de Jesucristo. Esa es la unidad del mensaje. Por donde usted vaya, si se va a Génesis, va a leer acerca del pecado del hombre y va a leer acerca del amor de Dios y cómo el Señor redime a su pueblo. Todas las formas en las que Dios va anunciando que el Señor Jesucristo, que va a venir un Mesías a rescatar a su pueblo. Y todas estas promesas que se hacen en el Antiguo Testamento, las vemos cumplidas en la persona del Señor Jesús. Esa es la unidad del mensaje. ¿Cómo es posible que un mensaje de un libro que fue escrito en estas situaciones sea el mismo? Yo les comentaba la historia de un escritor que de joven empezó a escribir un libro, pero lo abandonó. Siendo joven dijo, ya no continuó con ese libro, cambió a otro, ese sí lo terminó de inmediato, lo publicó, dejó su manuscrito por ahí abandonado y ya más adulto, ya siendo un poco más maduro, lo volvió, lo vio, lo encontró, lo leyó y decidió seguir escribiendo. Y escribió en él y le costó mucho trabajo continuar con ese libro. Y dijo, no, ya, hasta aquí le voy a dejar. Y lo volvió a abandonar con lo que ya había avanzado. Mucho tiempo después, ya siendo un adulto mayor, volvió a encontrar ese escrito, decidió terminarlo, dice, no es posible que no lo haya terminado, escribió, lo terminó, y lo que le impactó fue que después, al leer su libro, su propio libro, pareciera que 3 personas distintas habían escrito en el mismo libro, que hubiera tenido 3 autores. La realidad es que ese libro fue escrito en 3 diferentes etapas de su vida y no se podía poner de acuerdo consigo mismo. Este nada más tenía un solo autor, un solo idioma, un solo continente, a lo mejor 3 épocas distintas, pero no hablaba de lo mismo, no tenía el mismo sentir. Ahora, este libro, que es la Biblia, escrita por más de 40 personas, en 1600 años, 1500 años, 3 continentes y 2 idiomas, tiene una unidad en su mensaje que nos habla del amor de Dios. Es increíble, hermanos. De verdad es increíble. ¿Qué enseña Jesús acerca de la Escritura? En Mateo 15, versículos 4 al 6. Voy a darle lectura.
Si tienes tu Biblia y quieres leer conmigo, adelante. Dice Mateo 15, 4 al 6. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Muy bien. Mateo 15, versículo 4, la primera frase dice: porque Dios mandó diciendo. Lo que Jesús enseña acerca de la escritura es que es el mandamiento de Dios. Dios mandó diciendo. Aunque muchas personas tratan de darle otro enfoque a la Biblia, muy distinto al enfoque de Dios, y quieren hacer las cosas a su modo. Versículo 5 dice: pero vosotros decís. O sea, es muy distinto lo que Dios manda a lo que ustedes dicen. ¿Y por qué lo hacen? Pues simplemente para no obedecer la voluntad de Dios. Pero la escritura es el mandamiento de Dios. Juan 10. Versículo 35. Sí llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Perdón, versículo 34. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley: yo dije, dioses sois? Si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Y nos vamos al versículo 35, donde dice: y la escritura no puede ser quebrantada. Lo que Jesús enseña es que la escritura es el mandamiento de Dios. Nos enseña que la escritura no puede ser quebrantada y que la escritura debe cumplirse. Juan 13, versículo 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Esta parte dice: mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Estaba anunciando aquí que Judas le iba a traicionar. Pero fíjense lo que dice Jesús en esta parte: la escritura debe cumplirse. Para que se cumpla la escritura. Esta es la postura del Señor Jesús hacia la escritura, hacia la palabra de Dios. La palabra de Dios es el mandamiento de Dios, que no puede ser quebrantado y debe cumplirse. Esa debe ser nuestra mentalidad, hermanos, como hijos de Dios. Lo que Jesús enseña es lo que nosotros debemos enseñar. No podemos enseñar algo distinto acerca de la Biblia. No podemos decir que la Biblia no es la palabra de Dios o es parte de la palabra de Dios. No, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y la utilidad que tiene son muchas. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos usar nuestras Biblias? Usemos la Biblia leyéndola, meditando en ella, obedeciendo el mandamiento de Dios, poniendo por práctica todo lo que leamos.
memoricemos textos, hagamos anotaciones. Ahorita se está desarrollando un proyecto por ahí en el cual tú debes hacer tu devocional diario. Entonces, una forma correcta de utilizar la escritura es haciendo un devocional diario. Leer la Biblia con un lápiz en la mano, en donde tú vayas anotando lo que Dios te está enseñando, en palabras sencillas y simples. No quieras hacer todo un estudio o todo una enciclopedia. No, tienes que hacerlo de la forma más sencilla y entendible para tu vida. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? A través de la escritura podemos nosotros saber lo que el Señor quiere para nosotros. Pues bueno, hermanos, yo espero que este estudio sea de bendición a sus vidas y que les sirva, hermanos, como un repaso, porque son cosas que a lo mejor ya conocemos, ya habíamos visto, pero de cierta manera nos van a ayudar para seguir creciendo cada día más en el conocimiento de nuestro Señor. Voy a invitarles a orar, así que les voy a invitar a cerrar sus ojos, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios, porque estoy seguro de que en tu casa no solamente hay una Biblia, hay varias Biblias. La Biblia está a tu disposición. Entonces démosle gracias a Dios por la Biblia que tienes en casa. Y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude para que podamos leer su palabra, para que podamos meditar en ella y aprender muchas cosas acerca de la voluntad de Dios. Les invito a cerrar sus ojos. Bendito Dios, te damos gracias porque tú nos amas. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos enseñas. Gracias, Padre, porque todos nosotros tenemos una Biblia, porque tú nos has permitido ese privilegio, Señor, de contar con tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, porque estamos teniendo esta disposición de leer tu palabra, porque tú pones en nuestro corazón ese deseo. Te rogamos que nos ayudes para poder estudiarla, para aprender más de ella, para usar correctamente tu palabra, Señor, que podamos utilizarla para el extendimiento de tu reino, para bendición de nuestras vidas, y que la deseemos, Señor, que deseemos leer tu palabra, Padre, porque a través de ella nos alimentamos y crecemos para salvación. Amado Dios, gracias por tu amor, gracias por esa misericordia que tienes para nosotros. Danos tu bendición en nuestros hogares, cuídanos, Señor, en estos tiempos difíciles. Te rogamos que a través de tu palabra tú nos des tu consuelo y tú nos des, Señor, aliento para seguir adelante. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.